Entonces, Juliet, ¿me avisas cuando inicie la grabación, porfa? Listo. Ahí apareció el mensaje de que la grabación ha iniciado. Entonces, lo que haré a continuación será compartirle mi pantalla para que pueda leer el consentimiento informado. Digamos que aquí dice todos los parámetros con respecto a la confidencialidad de la información que nos va a compartir, el aviso de que la sesión va a ser grabada. Está muy em, pequeñito. Ya, ya listo. No hay problema. Sí, lo consiento, no se preocupe. Sin embargo, pues este documento se lo vamos a enviar al final de la sesión para que pueda leerlo con más tranquilidad y que nos lo pueda enviar diligenciado, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Listo, perfecto. Entonces voy a continuar con las preguntas. Estamos aquí con el señor Roberto Sicard y me gustaría empezar preguntándole, ¿qué lo hizo elegir la psicología jurídica? Bueno, cuando yo estaba recién graduado, no sabía que existía algo parecido a psicología jurídica, ni criminal, ni legal, ni no tenía ni idea. Y por mis trabajos comencé a trabajar para la policía, para el ejército y a nivel clínico. Y me solicitaban muchos conceptos que determinarían, por ejemplo, responsabilidades, porte de armas, por una parte, en otros contextos como bienestar familiar, me necesitaban idoneidad parental para guardia y custodia. Cuando había algún tipo de delito, me llamaban frecuentemente a mí para que yo me manifestara sobre eso y emití yo informes de carácter clínico, pero yo sentía que había algo que como que no estaba muy bien y que no tenía yo el conocimiento suficiente para poder manifestarme sobre eso. Entonces comencé a indagar y descubrí que existía lo que se llama la psicología forense. Me cautivó mucho y comencé a profundizar más sobre ello. Y dado el volumen de trabajo que yo estaba teniendo en temas semejantes y lo apasionante que resulta el tema, entré a estudiar psicología forense en 1998. Ok, Después, ya por mi cuenta, y comencé a hacer actividades periciales desde 1998. En el 2000 me fui del país y estudié psicología forense en la Universidad Complutense de Madrid. Allí estuve viviendo un buen tiempo, terminé mis estudios allá y comencé a ejercer como perito psicólogo en España. Y estuve trabajando como perito en juzgados de Plaza Castilla en Madrid y en centros penitenciarios también de la órbita de Madrid durante otro buen tiempo hasta que retorné a Colombia para el año 2005, cuando se implementó el sistema penal acusatorio. Entonces, ¿qué me hizo a mí estudiar esto? Pues básicamente en Colombia no hay marco técnico para el acercamiento entre la psicología y la ley. Y veía yo que esa era una oportunidad porque en un país donde se infringe tanto la ley, donde hay tanta violencia y tanta victimización, pues resultaba ser el sitio ideal para hacer este tipo de trabajos. Y eso fue lo que hice. Afortunadamente creo que acerté porque lo que siempre va al alza en Colombia es el delito y la violencia. Así que siempre hay trabajo para un psicólogo jurídico. de acuerdo. Me estaba comentando que estudió en la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad? ¿Hay alguna otra institución en donde haya estudiado? Estudié en la Complutense de Madrid, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Sociología. En la Facultad de Psicología estudié la maestría en Psicología Clínica, Legal y Forense. En la Facultad de Sociología estudié Psicología, Criminología Psicosocial. Eh, y estudié pues muchísimos cursos de formación continuada alrededor del tema de abuso sexual, violencia y victimología. Y pues eso ha sido más o menos mi formación y también mucho trabajo en terreno. De acuerdo. Olvidé mencionar que a lo largo de la entrevista, si a alguna de mis compañeras se le ocurre alguna otra pregunta, pues ellas levantarán la mano y yo les daré la palabra para que ellas pregunten. ¿Listo? Mm,
¿Qué expectativas tuvo cuando decidió profundizar en esta área de la psicología jurídica? Eh, um, Justicia. La principal, el principal elemento que siempre ha flotado alrededor de mi vida personal es la necesidad de justicia. Yo crecí en la época de la violencia del narcotráfico. Eh, Estuve en riesgo en la explosión del 93 en el centro comercial calle 93, en las épocas de las bombas de Pablo Escobar. Fui estudiante en esa época de la Universidad Nacional. Yo soy de la Universidad Nacional. Algunos de mis amigos fueron secuestrados, otros fueron asesinados, otros desaparecieron. Entonces, alrededor de mis vivencias personales, necesitaba entender cómo se podía hacer justicia desde la psicología. Porque también me gusta el ámbito del derecho. Siempre me interesó, pero yo siempre quería cómo hacer que la psicología sirva para hacer justicia. No solo para el diván, no solo para comprender aspectos cognitivos, no, sino más allá. Debe haber algún mecanismo para hacer de la psicología una herramienta para la justicia y lo encontré. Entonces, creo yo que eso fue mi principal factor motivador, la necesidad de justicia en un país donde la justicia generalmente no sirve. Ok, de acuerdo. Según su conocimiento, ¿cómo definiría la psicología criminal? Bien, hay que hacer varias distinciones que normalmente no tenemos, sobre todo los estudiantes de estos temas. Hay un gran mundo, ese gran mundo, ese universo de psicología en contextos legales se llama psicología legal. De la psicología legal se desprenden varios elementos, como podría ser la psicología jurídica, la psicología forense, la psicología criminal, la psicología victimológica y la psicología criminológica, que son realmente campos que son diferentes, aunque tienen puntos en común. La psicología legal, entonces, es cuando la psicología está dentro del contexto de ley de un país, es decir, por ejemplo, la ley 1098, en el artículo 79, está indicando que hay equipos psicosociales donde hay psicólogos y que tienen su misión la valoración de infantes, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una ley que dice que el psicólogo debe hacer algo. Ese mundo de la psicología legal es de donde se desprenden muchas de estas que les acabo de mencionar, y ahí se divide entonces a la psicología jurídica, que ya es la aplicación de los elementos de la psicología en los contextos ya formales que la ley ha diseñado. Un ejemplo, la psicología penitenciaria hace parte de la órbita de la psicología jurídica porque aplica procedimientos desde la psicología, pero para el funcionamiento de un sistema. La psicología jurídica también indica cómo debe construirse la política pública de un país con elementos de salud mental o orientado a la salud mental y cómo darle armonía a los procesos valorativos, en fin, es más de contenido, es más de argumentación y de profundización, y para la construcción de herramientas de abordaje de los fenómenos humanos en contextos legales. Otra línea de trabajo sería la psicología forense, que es la psicología encargada de velar la realidad jurídica de un proceso a partir de la aplicación de técnicas específicas. Es decir, el psicólogo jurídico tiene una visión amplia de un fenómeno, el psicólogo forense tiene la visión específica de un caso. Así que el psicólogo forense es el que conoce a determinado individuo, le aplica una serie de técnicas para obtener una información y esos resultados los convierte en evidencia judicial. Evidencia judicial. Científica, por supuesto, de las ciencias forenses que se presenta ante una autoridad y lo sustenta. Surge también la psicología criminal, también llamada psicología policial. Es el psicólogo que trabaja para la investigación criminalística dentro de instituciones castrenses, como puede ser la misma policía, cuerpos de investigación como el CTI, eventualmente también trabaja en investigación penal militar, recabando información
psicológica, pero a partir de la recopilación de evidencia criminalística. Debo aclarar, lo criminalístico es diferente a lo criminológico. Lo criminalístico es la aplicación de técnicas para recuperar evidencia judicial de un caso en particular. Por ejemplo, recoger casquillos de balas, recoger evidencia biológica, recoger evidencia psicológica. Por ejemplo, dentro de la psicología criminal está la autopsia psicológica, como un mecanismo, la perfilación criminal también hace parte del mundo de la investigación de la psicología criminológica. Tenemos la psicología victimológica y la psicología criminal. La psicología victimológica, digamos que es reciente en el panorama de la psicología en contextos de ley, y es cuando el psicólogo construye lineamientos y derroteros para el abordaje de víctimas, que normalmente tiene una esfera de atención que llamamos psicosocial. Ejemplo, atención a víctimas de la violencia en Colombia o personas que estén bajo la ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras. Pues todo lo que se desprenda de la atención a víctimas, sea para aspectos psicosociales o para aspectos de restauración de derechos, es contemplada como psicología victimológica. Y por último estaría la psicología criminológica, que a diferencia de la criminológica estudia el fenómeno, es decir, es concentrarse en la conducta del delincuente, pero para analizar el fenómeno desde un punto de vista macro, casi que como criminólogo, pero centrado en las leyes de la conducta humana, para tratar de establecer también, por ejemplo, políticas claras en el abordaje criminal. Entonces, si te das cuenta, todas estas subdivisiones de la psicología, todas están dentro del gran paraguas que sería la psicología legal, y cada una de ellas, aunque tiene elementos en común, tienen metodologías diferentes, tienen sujetos de estudio diferentes, y muchas de esas ni siquiera están desarrolladas en el país. Ok, perfecto. Y digamos, ya hablando en términos de funciones, ¿qué es lo que hace un especialista en psicología criminal? Sí, básicamente el psicólogo en contexto criminal o en contexto policial trabaja como uniformado o como investigador privado, es decir, pero con herramientas psicológicas. Pongo un ejemplo. Se encuentra un homicidio, el investigador psicólogo criminalístico, criminal, se acerca a la escena del delito y ayuda a entender cuál es la evidencia conductual que se puede estar dando en el escenario. Por ejemplo, el tamaño de las lesiones, por ejemplo, el tipo de exposición de fluidos, eh, por ejemplo, los símbolos alrededor de, o los rituales que hay alrededor de un homicidio, por ejemplo. Entonces, por eso normalmente las dos técnicas más conocidas de la psicología criminal serían la autopsia psicológica forense y la perfilación criminal. La primera está orientada a valorar si el suicida realmente es un suicida per se o lo suicidaron. Y eso significaría hacer investigaciones de campo con conocidos del occiso, tratando de establecer cuál era la conducta pre-mortem. Y lo hace el psicólogo a partir de la evidencia de entrevistas certificadas en el nombre de su calidad como investigador de la policía o investigador privado. En el caso de la perfilación criminal, el psicólogo criminal también conoce las razones de la firma del delincuente o el modus operandi del delincuente y interpreta cuál puede ser el tipo de conducta detrás de un delincuente a partir de los evidencias o elementos simbólicos que hay alrededor del delito que ha cometido. Por ejemplo, buscar asesinos seriales, buscar determinado perfil de criminales y hacer prevención, es decir, identificar cuál es el patrón conductual de un posible criminal para prevenir que eso se pueda dar. Y toda esa es información que se le entrega a las autoridades de investigación, como pues los cuerpos técnicos de la Fiscalía o Policía Judicial. Ese sería el escenario del psicólogo criminal. Trabajar para la policía, trabajar para organizaciones castrenses o de investigación judicial. Perfecto.
Y digamos, aquí en Colombia, ¿cuáles serían los ámbitos de aplicación de la psicología criminal? Sí, como te comentaba, la policía es quizás el principal escenario para trabajar esto. La mayoría son ya uniformados, los psicólogos criminales que conozco, algunos de ellos son alumnos míos, trabajan para la policía, sea ya en la construcción de política pública criminal o con herramientas desde la psicología criminal, o que ya están haciendo labores de investigación como policías judiciales, o en instituciones como el ejército que también hacen operativos a partir de perfiles de guerra. O sea, establecen cuáles deben ser las pautas de determinados sujetos que están buscando o inclusive la selección de operativos de quién debe ir a determinado operativo según su perfil psicológico. Eh, este es como el principal escenario que tienen los psicólogos criminales, que es trabajar para las Fuerzas Armadas o trabajar para cuerpos de investigación judicial. El segmento un poco más reducido, pero no menos importante, es el psicólogo criminal con formación en temas como la poligrafía, detección de mentiras a partir de tipos de entrevista, pero dentro de un proceso investigativo que puede ser, ojo, corporativo. Hay psicólogos con formación en psicología criminal que trabajan es para corporaciones bancarias, corporaciones de seguros, corporaciones de seguridad, donde utilizan estas técnicas para identificar cuál puede ser el riesgo corporativo de determinado sujeto. Así que identifican, por ejemplo, quién es el que se está robando el dinero de determinado banco, le hacen un seguimiento y aplican técnicas criminalísticas para poder identificar los riesgos corporativos que pueda tener una institución o una corporación. Entonces podríamos decir que más o menos el 90% de los psicólogos criminales trabaja para Fuerzas Armadas y el 10% trabaja en carácter independiente para corporaciones y identificando fidelidad corporativa, es decir, estudiando a las personas que pueden tener algún tipo de proceso de fraude dentro de una corporación. Perfecto. Y digamos, ¿en qué se diferencia un profesional, digamos, de la psicología criminal a un profesional del derecho? Son complementarios y comparten elementos en común. Por ejemplo, el abogado comprende la dinámica de la ley, pero no es científico. Y el psicólogo sí tiene, digamos, esa fortaleza que aplica un método científico que, presentándoselo a un juez, cobra mayor valor. Anteriormente, los abogados están acostumbrados a ganar casos con discursos que podrían ser muy interesantes, como la redacción de manifiestos gigantes sobre por qué alguien es culpable o por qué alguien es libre. Eso acabó de pluma en el año 2004-2005, cuando se implementó el nuevo sistema penal acusatorio. El nuevo sistema penal acusatorio establece a partir de los artículos 405 y subsiguientes la imperiosa necesidad de aplicar métodos científicos en las pruebas que deban utilizarse. Es decir, que las pruebas periciales se presentaron como una alternativa para darle herramientas al derecho. O sea, el derecho ya no se basta a sí mismo por solo narrativa o por solo lenguaje. Ahora requieren resultados de un método científico y la psicología es justamente esa herramienta que actualmente está dando herramientas científicas para lograr la justicia. Así que la relación que el derecho y la psicología tienen, particularmente la psicología legal y todas sus derivaciones, es bastante complementaria para poder hacer exitosos los procesos judiciales y los procesos de investigación judicial, pero a partir de la ciencia. Ok, perfecto. Y digamos, durante su carrera como psicólogo, ¿se le ha presentado algún tipo de reto en específico? Oh, eh, llevo más o menos 24 años de perito enfrentando retos todos los días. Yo no sé cuál es el más difícil de, creo uno que, bueno, de este es el más difícil de todos hasta que conozco otro caso. No, Ujú. ha tenido muchos retos. Quizás el principal reto en un país como el nuestro es que la gente desconoce la importancia de la ciencia. En Colombia, todo el mundo lo hace o de manera discursiva o lo hace de manera apasionada,
o a partir de sus emociones, ¿no? La gente suele tomar sus decisiones en Colombia es a partir de lo que le dice las entrañas, inclusive las autoridades. Las autoridades acá no toman la ciencia en serio, ¿no? De hecho, lo más frecuente que yo he tenido que ver es cómo hay autoridades que toman decisiones sobre la libertad de las personas, sobre la custodia de los menores, sin una sola evidencia científica, sino absolutamente endógena, personalísima, basada en sus propias creencias. Creo que este es el principal reto que tiene entonces la psicología, es que cada vez los operadores judiciales sean como más conscientes de la importancia de la ciencia para resolver los casos y darse cuenta que la psicología como ciencia sería la principal herramienta en la actualidad para mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto judicial. Y en relación a lo que me acaba de mencionar, digamos, a nivel mundial, ¿cómo considera que se percibe la psicología criminal? La psicología criminal, digamos que hay dos principales escuelas, la escuela europea, la escuela norteamericana. La escuela europea está muy orientada a la prevención y al balance científico, y la escuela americana está más orientada al operativo y al el espectáculo, por así decirlo. Yo me formé más en la escuela europea y entonces la visión que se tiene en Europa de lo que es la psicología criminal y las otras psicologías es que son esenciales para hacer justicia y son esenciales para dos principios que están relacionados con los derechos humanos, la convivencia y el bienestar. Entonces la psicología legal, criminal, policial está orientada a eso, a garantizar derechos, a garantizar la convivencia y a fomentar el bienestar. Y la escuela norteamericana está muy orientada a cómo generar indemnizaciones o a cómo hacer operativos o a cómo intervenir redes criminales, porque cada país o cada sector trae sus características. Entonces, ¿cómo ven la psicología criminal hoy en día? Pues depende del continente. En Europa entonces está muy orientado a la prevención y a la garantía de derechos humanos, y en Estados Unidos está muy orientado a la persecución del delito. América Latina es como un sancocho entre Europa y Estados Unidos. Entonces podemos ver que la estructura legal del país, eh, la parte operativa es bastante norteamericana, pero la parte estructural y de política pública y de análisis jurisprudencial es europeo. Así que tenemos esa mezcla, y la psicología criminal en Colombia es en cierta forma muy novedosa. Muy pocas personas están haciendo realmente este trabajo bien, y como es castrense en líneas generales, si no hay un superior que entienda este mundo, pues se va a perder esa familia. Entonces, para cerrar la idea, cómo es percibido mundialmente la psicología criminal como una herramienta para la búsqueda de soluciones tanto preventivas como operativas para garantizar la paz, la convivencia y la protección de los derechos humanos. Pero en América Latina pocas personas conocen esto como herramienta útil. Ok, es decir, que en Colombia se aplicaría el conocimiento de esas dos escuelas que me acaba de mencionar o se inclina más hacia una. Mira, todo lo que es eh, las cortes y nuestra constitución tienen muchas herramientas de, por supuesto, del derecho romano al derecho europeo, y el derecho constituido por el marco de la protección de derechos humanos de la ONU desde 1948, por la constitución de los convenios de Ginebra y pues todo lo que fue la Constitución de las Naciones Unidas. Eso desde el punto de vista del derecho, del marco jurídico y jurisprudencial. Pero todo lo que es marco operativo, el técnico, el investigador, el policía, el que hace el operativo, eh, el que aplica algunos insumos químicos para verificar la sensibilidad de una evidencia judicial, es formación enteramente estadounidense. Entonces, los técnicos tienen formación estadounidense, están estilo americano, muy de
de impacto, y todo el marco jurídico jurisprudencial de este país es europeo, entonces no tienen una comunicación clara y se viven pisoteando los unos a los otros porque no hay una homogeneidad de criterios. Entonces espero que eso con el tiempo vaya madurando. Han habido cambios, pero como la política criminal de este país, es como su nombre lo dice, criminal, no es orientado a la utilidad y a la protección de los derechos, sino a cómo ser famosos durante 4 años que dura un gobierno. Entonces estamos un poco congelados en eso. Pues hay dos escuelas, no se están entendiendo y el Estado no comprende a ninguna de las dos. Entiendo. Y digamos, hablando ya específicamente de lo que tiene que ver con el salario, según su percepción, ¿cuál debería ser el salario óptimo para un psicólogo criminal? 50 millones de pesos. Creo que estamos de acuerdo en eso. Óptico. Ahora, ese es el principio de lo ideal, el principio de lo real. Un psicólogo criminal que esté trabajando para la policía, para la fiscalía, puede estar ganando alrededor de 3 millones, 2.800.000 a 3.500.000. Ese es el salario que ronda este tipo de profesionales. Psicólogos criminales, pero que trabajan para corporaciones, pueden estar percibiendo recursos alrededor de 12 a 15 millones de pesos mensuales. Un psicólogo jurídico puede, si trabaja, por ejemplo, para el INPEC o para bienestar familiar, puede estar ganando alrededor de 3.500.000. Un psicólogo forense puede estar ganando alrededor de, si es público, alrededor de 6 millones de pesos, si es privado, alrededor de 20 millones de pesos. Ese es más o menos el marco de ingresos salariales de los psicólogos en contextos de ley. Ok, listo. Y digamos, ¿qué contribuciones podría hacer la psicología criminal para el futuro colombiano? Primero que todo, ayudar a construir una política seria en atención al delito y las victimizaciones. Nada de lo que se ha hecho en el país para contener el crimen y nada de lo que se ha hecho en el país para atender a las víctimas ha sido construido desde la psicología. Todo lo han construido desde discursos demagogos o quizás algunos pocos discursos bien intencionados o amparados por el político de turno, pero nunca fueron construidas a partir de la evidencia científica, y básicamente los psicólogos tenemos una deuda en la construcción de la política criminal de este país. Creo que esa es la principal meta que deberíamos orientarnos, porque si el psicólogo no llega al poder, el psicólogo debe tomarse el poder para poder construir el camino de la aplicación de la ciencia, de los derechos humanos. Pero normalmente los psicólogos ni siquiera sabemos que tenemos ese reto, o les parece muy difícil, o se lo dejan a otro. Entonces, básicamente, la construcción de la política pública, que debe ser, digamos, uno de los principios de los psicólogos actualmente, se lo estamos dejando a los médicos y a los abogados, y por eso es que nos ubican donde ellos quieren y no donde tenemos que estar. Básicamente yo invitaría a el psicólogo, jurídico, legal, criminal, criminólogo, debe tomarse el poder a través de la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia y que demuestre, digamos, toda su utilidad para la consecución de la paz. Y no permitir que los políticos que no tienen idea de ciencia, que los demagogos que no les interesa la ciencia, sean los que conduzcan nuestro país y sean los que conduzcan los caminos de la justicia. Si el político de turno que llega a organizar la justicia en este país no tiene ni idea de la ciencia, no van a cambiar las cosas. Entonces, psicólogos científicos al poder. Muy bien. Y digamos, ya usted, ¿qué recomendaciones le daría a los jóvenes que quieren empezar a estudiar psicología criminal en Colombia? Que se vayan. ¿Es mejor estudiar fuera del país? Sí, porque, y lo digo con el siguiente parámetro, no lo digo solo por molestar la vida. Yo he sido pionero en la mayoría de los programas de acá, soy pionero en psicología jurídica. Cuando yo llegué a Colombia, solo éramos 4 psicólogos en todo el país que sabían hacer algo de ciencias forenses.
Actualmente que se han inscrito al Colegio Colombiano de Psicólogos en áreas de la psicología jurídica y forense o áreas afines con la psicología criminal o policial, son cerca de 9.000, entre 9.000 y 12.000 personas inscritas en estos temas. Cada vez hay más jóvenes que saben de esto, pero están aprendiendo sobre los errores, no sobre los aciertos. Ujú. Entonces, las prácticas universitarias no tienen nada que ver con la realidad. Los escenarios donde se deben aplicar la ciencia están corrompidos. Eh, Aquel que quiera ir a un centro penitenciario en Colombia para hacer prácticas, pues le va a dar lástima porque nunca va a poder hacer lo que tiene que hacer un psicólogo penitenciario. Eh, entonces, el psicólogo que tenga prácticas en medicina legal lo va a tener bastante limitado porque el volumen de trabajo y la falta de recursos hacen que no se aprendan a hacer bien las cosas. Entonces, yo le soy sincero, si mi hijo fuera psicólogo y quisiera estudiar psicología forense, yo le diría, en Colombia es un buen escenario laboral para aplicar todo lo que ustedes pueden aprender por fuera. Entiendo. Perfecto. Y finalmente, usted como psicólogo criminal, ¿hay alguna anécdota en especial con relación a su carrera que nos pueda compartir? Pues realmente, bueno, debo aclarar que aunque yo he hecho psicología criminal, no soy formado como psicólogo criminal. Mi formación prioritaria es como psicólogo legal y como psicólogo forense, pero Ok. pues, por supuesto me ha tocado hacer mucha psicología criminal. Anécdotas he tenido muchas, algunas divertidas y algunas peligrosas. Yo he tenido amenazas de muerte, yo he tenido atentados donde me han costado mi salud. Ha habido gente que me ha buscado para matarme y que he logrado, bendito sea Dios, salir adelante. Eso desde lo feo. Desde lo bueno, he ayudado a resolver casos judiciales, he ayudado a la protección de derechos de muchas personas, sobre todo en temas de falsas denuncias. Es casi como el área que más me han consultado cuando las personas las denuncian falsamente y contratan mis servicios. He logrado sacar por lo menos unas 300 personas de la cárcel que han sido injustamente señaladas. Entonces es también muy bonito darse cuenta que hay gente inocente que ha recuperado su libertad gracias al trabajo que hemos podido hacer. Muy bien, perfecto. Bueno, agradecemos infinitamente al psicólogo Roberto Sicard por haberse tomado su tiempo de participar en esta actividad con nosotros. Creo que hablo por todo el grupo al decir que toda la información que nos suministró es bastante valiosa, bastante fructífera y apuesto a que nos va a servir mucho para nuestra formación profesional y también personal. Claro, muy bonito. De hecho, les cuento una pequeña anécdota. Ustedes están haciendo este trabajo indirectamente fue porque hace más o menos 2008, 2009. En 2009 yo llevé la psicología jurídica y forense a la Conrad Lorenz. Yo fui el que primero dio la materia allá y el que estructuró todo lo que vendía. Después fue ya la doctora Olga Lucía que estructuró la especialización en la Conrad. Pero entonces es muy bonito que lo que sembramos hace ya tanto tiempo, hoy estoy viendo los frutos y viendo unos chicos bien inquietos, bien talentosos, haciendo una buena entrevista a este servidor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted de nuevo y creo que ya mi compañera puede terminar con la grabación. ¿Las chicas tienen alguna inquietud? Están muy calladitas. No, por mi parte